Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar de otro de los temas internacionales que ha estado marcando la agenda, particularmente en nuestra región, tras las elecciones del pasado 31 de mayo en Colombia y que dejan dos opciones bastante diferentes de cara a los comicios de balotaje que vamos a ver el próximo 21 de junio. Estamos hablando de la figura de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, así como también por el otro lado la izquierda entrega aquí a Iván Cepeda en una contienda que ha llamado muchísimo la atención porque ha marcado allí una sorpresa respecto a lo que planteaban allí algunos sondeos. Vamos a conversar precisamente y analizar el panorama en el que está actualmente el país sudamericano y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Iván Garzón, docente del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, a quien ya vemos en pantalla precisamente. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN. Hola Isel, un placer. Iván, a tu juicio, ¿qué tan sorpresivo es finalmente el resultado que vimos tras las pasadas elecciones en Colombia y particularmente el primer lugar en el que queda Abelardo de la Espriella? ¿Causa sorpresa en ti el resultado que obtuvo más de 43% de los votos? Relativamente porque ninguna encuesta daba por triunfadora de la Espriella en primera vuelta, sino que todas las encuestas predijeron que el ganador iba a ser Iván Cepeda, aunque es cierto que en los últimos días las distancias se fueron acortando. Por otro lado, hay un elemento sorpresivo en la medida en que viene, digamos, con un crecimiento muy significativo en la popularidad y realmente estuvo a solo 5 puntos y algo más de haber ganado en la primera vuelta. O sea que el escenario para la segunda, digamos, está en buena medida prácticamente definido. Sí, en ese sentido, ya vamos a ir de lleno, por cierto, con las proyecciones, pero ¿por qué crees tú, Iván, que los sondeos no fueron capaces de prever este escenario donde Abelardo de la Espriella conseguía el primer lugar, pese a que los sondeos los situaban en un segundo lugar? Yo creo que hay dos factores. Primero, se trata de una campaña que claramente en las últimas semanas recogió buena parte de la desilusión, del desencanto que generó después de las consultas de marzo la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Y en ese sentido, el fenómeno efectivamente está en ebullición, está en crecimiento. Pero por otro lado, porque De las Priella va a ser con toda probabilidad el primer outsider en la presidencia de la República Colombiana. Y en ese sentido es un fenómeno que todavía tiene unas gramáticas, unas lógicas emocionales, culturales que no son fáciles de comprender. Se salen, digamos, de los estándares de la política tradicional. Es alguien que es una mezcla, una combinación un poco extraña, criolla, entre el discurso de mano dura de Bukele, el discurso libertario de Milei y el estilo autoritario de Donald Trump. Iván, y en ese sentido, bueno, tú ya lo deslizabas en tus respuestas. ¿Ya está cerrada la elección de la Espriella? Entonces, con los resultados que vimos recientemente en las elecciones, ¿ya podría darse por ganador, teniendo en cuenta que Paloma Valencia le ha entregado su respaldo a título personal, señalaba ella, pero incluso así, ¿consideras que esta elección ya está ganada por parte del candidato de la extrema derecha? Es probable que el 21 de junio en Colombia haya un escenario similar al que vivió Chile entre noviembre y diciembre del 2025, y es que llega a la izquierda a la primera vuelta con un apoyo muy sólido. De hecho, Janet Jara obtuvo la primera votación, pero al mismo tiempo le señala el techo de ese apoyo. En el caso de Cepeda fue similar en la medida en que ya había recogido, había unificado la izquierda y llegó a la primera vuelta con un 40% de apoyo que coincide además con la popularidad que tiene Gustavo Petro en este momento del gobierno. Y de otro lado, porque hay un fenómeno similar de agrupamiento o de unificación de las derechas. Si bien en Colombia no son tan fácilmente distinguibles tres derechas, sí estamos hablando de dos. La de las Priella, que resultó ser una derecha mucho más dura y más reaccionaria que la del Centro Democrático,
y la derecha del centro democrático que terminó siendo una opción, incluso que terminó tirándose al centro con la elección de un vicepresidente o eventual vicepresidente que marcaba una figura totalmente diferente para ese sector político. Entonces, en ese contexto creo que hay un elemento de probabilidad muy importante. Pero también hay otro elemento y es que eh, el 31 de mayo votó el 58% del electorado. Eso significa un crecimiento de 3 puntos en relación con la elección del 2022, lo cual ya es un crecimiento significativo. Pero si se tiene en cuenta además que el 21 de junio va a coincidir con días de mundial y en los cuales ya mucha gente sentirá que la cosa está definida, yo creo que es poco probable que ese porcentaje de participación se incremente. Mm. Por lo tanto, creo que estamos ante un escenario que ya está bastante definido. Teniendo en cuenta ese escenario, también considerando los resultados que consiguió de la Espriella en estas pasadas elecciones, ¿a qué crees tú que responde la irrupción y la popularidad que ha conseguido en las urnas? ¿Será que los colombianos están cansados de los partidos tradicionales? Responde también a un movimiento que hemos visto en la región, ¿no? Actualmente con en varios gobiernos de derecha que han llegado al poder precisamente en América Latina. ¿Cómo ves tú precisamente la irrupción de este personaje outsider y a qué responde? Yo creo que responde a una tendencia regional, como señalas, efectivamente, como muestran las últimas elecciones en los últimos 12, 13 años, en prácticamente todas, salvo un par de excepciones, han ganado quienes son oposición. Es decir, hay un reclamo en la región de que gobierne gente diferente, con una agenda diferente, casi que cada 4 años. Es bastante irónico porque al final vivimos un poco como ante esa oscilación permanente en la cual la política se convierte en algo pendular y de proyectos de muy corto plazo. Segundo, yo creo que en el 2022 Colombia ya se había librado de la llegada de un outsider. Hace 4 años el fenómeno electoral por estas fechas era justamente otro outsider, que era un empresario santanderiano, Rodolfo Hernández, que dio la sorpresa y que estuvo muy cerca también de ganar la Casa de Nariño. Yo siento que de alguna manera era un punto que estaba pendiente en la cultura política, la elección de un outsider, porque concentra todo lo que la antipolítica hoy en día vende y que es muy exitosa en venderlo. La idea de que la política es básicamente burocracia, corrupción, los reclamos muy firmes sobre ciertos temas específicos, en este caso la agenda de equidad social y de igualdad pasó a un segundo plano y el tema de la seguridad y el orden vuelven a ser una presencia muy significativa. Y por otro lado, una campaña que ha sido muy exitosa en redes sociales, es decir, de las Priellas, un fenómeno en redes sociales desde hace unos meses. Y yo creo que hay que atribuirle también a esa capacidad que tuvo la campaña de generar un movimiento de entusiasmo con su candidatura, con su figura, con sus promesas, que creo que no hay que menospreciar porque la política también consiste en eso, con la Sí. capacidad que tienen los líderes políticos de encantar a los electores a partir de las propuestas que les hacen. Sí, sin duda. Iván, ya para ir cerrando, pero no sin antes también llevar a cabo esta pregunta aquí en Entrevistas CNN. ¿Qué ocurre con la figura de Iván Cepeda? ¿Consideras que el rol que ha adoptado el presidente Gustavo Petro lo perjudica, lo beneficia de cara a de este escenario donde tú ya planteas que de la Espriella prácticamente podría ser el próximo presidente de Colombia? Sí, es una figura muy ambivalente porque yo creo que Petro es el gran autor intelectual de la figura de las Priellas. Es decir, no se entiende de las Priellas sino como una respuesta a buena parte del desencanto y del enojo que ha generado el pacto histórico y el gobierno de Petro, sobre todo con los escándalos de corrupción, con la enemistad abierta por la tecnocracia y por un estilo que ha puesto en la discusión pública a los sectores sociales que habían sido marginados y olvidados. Eso ha generado un ánimo revanchista muy fuerte en una buena parte de la población
Y Petro ha incentivado ese ánimo, ha incentivado ese deseo de revancha y en ese sentido su relación con la candidatura de Cepeda es bastante ambivalente. Le endosa la popularidad de su gobierno, se la pone en bandeja de plata a alguien que, como cualquiera puede ver escuchando un discurso, no es para nada carismático, pero al mismo tiempo le genera el fardo de endosarle también esa fama de corrupción, de desinstitucionalización que siente mucha gente que es el resultado del gobierno de Petro durante estos 4 años. Sí, finalmente también allí cómo configura, ¿no? Iván Cepeda, lo que le puede beneficiar la figura de Petro, pero al mismo tiempo perjudicar, ¿no? De cara a este escenario donde ya algunos candidatos han entregado sus respaldos entonces a los dos abanderados que se van a enfrentar en estas elecciones para definir al presidente de Colombia. Muchas gracias, Iván Garzón, docente del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, por este completo análisis. Podríamos seguir aquí, por cierto, por más tiempo, no analizando toda la política colombiana. Lamentablemente el tiempo apremia, pero muchas gracias, Iván. A ustedes, un placer. Bueno, y esto se va a definir entonces el 21 de junio. Allí Abelardo de la Espriella se va a enfrentar a Iván Cepeda, la figura del gobierno en estas elecciones presidenciales para definir al próximo presidente de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN. Continúe en la sintonía de nuestro canal.